Consiste simplemente en generalizar la idea de un conjunto de normas que tiene por función prescribir ciertas conductas en ciertas circunstancias. Es lo que llamamos casos y soluciones. Casos son circunstancias que interesan en este contexto. Y soluciones la respuesta a la pregunta normativa qué se debe hacer o qué se puede hacer. La noción de consecuencia lógica es simplemente, hay que saber lógica. La idea es que hay ciertos pasos que uno puede, partiendo de una cierta base o premisas, llegar a una conclusión, de tal manera que la verdad de las premisas garantizan la verdad de la conclusión. La conclusión hereda la propiedad de ser verdadero de las premisas. Cada vez que yo tengo un conjunto de normas, yo puedo preguntarme qué se puede deducir de estas normas. Y esto es precisamente la tarea de la lógica. La lógica me permite decir que hay una norma que se infiere o se deduce de tales normas. Resulta útil para todo lo que le interesa en cuanto a la inferencia lógica o deducción lógica. ¿Qué se puede inferir o deducir de ciertas premisas? Y cuando tenemos un conjunto de normas, sean estas normas generales o sean normas particulares, hay cierto conjunto de conclusiones que son necesariamente verdaderas si las premisas son verdaderas. Entonces la lógica lo que estudia es este paso de ciertas proposiciones o ciertas expresiones lingüísticas, si ustedes quieren, a ciertas conclusiones, de tal manera que se preserva la verdad, si es que son verdaderas las premisas. Si las premisas son falsas, nada puede decir la lógica. Pero si son verdaderas, las conclusiones son también verdaderas. Las normas prescriben que uno debe, no debe o puede hacer algo en ciertas circunstancias. Las circunstancias que interesan lo llamamos casos. Es una terminología jurídica común. Y las respuestas a estas preguntas lo llamamos soluciones. Solución de un problema. En la medida en que las normas solucionan un problema, las respuestas que se puede extraer de las normas son soluciones del problema. Caso individual o caso es individual cuando se trata de conductas concretas, de personas concretas. Y caso genérico es cuando se trata de clases de conductas, de clases de personas. Por ejemplo, uno puede preguntarse qué atribuciones tiene el presidente de la República respecto de tal o cual problema. Entonces, la respuesta es que el presidente tiene la atribución, por ejemplo, de llamar
a sesiones extraordinarias del Congreso, proponer proyectos de ley, etc. Cuando se trata de personas de carne y hueso, cuando uno puede identificar la persona cuya conducta está regulada por las normas. Y nosotros normalmente identificamos mediante su nombre y apellido, a veces se agregan número de documento o domicilio, simplemente porque los nombres pueden repetirse y para poder distinguir hace falta otros datos. Estos conceptos me permiten definir qué se entiende por una laguna normativa y permiten definir qué se entiende por contradicción normativa. Lamentablemente, la palabra laguna es muy usada, sobre todo por los juristas, y no siempre con la debida precisión. Entonces, es muy importante tener una definición clara qué se entiende por laguna. Porque si no, se producen discusiones donde uno habla de una cosa y el otro habla de otra cosa usando la misma palabra o la misma expresión lingüística. Entonces es muy importante una definición clara que se entiende por tal o cual expresión que uno usa. La propiedad de ser completo. En castellano, lamentablemente, no tenemos un sustantivo correspondiente a completo. Algunos autores usan completez, otros, como Alciorone Bulligin, usan completitud, pero estas son palabras artificialmente adaptadas porque no hay. En inglés hay un sustantivo correspondiente al adjetivo completo. En castellano no hay. Hay que usar alguna expresión, el ser completo, una cosa así. Ahora, ¿qué importancia tiene si un conjunto de normas es completo o no es completo? Tiene una enorme importancia porque si uno cree que el derecho resuelve los problemas jurídicos, uno tiene que definir con claridad qué se entiende por derecho, qué se entiende por sistema normativo. La palabra derecho o orden jurídico o sistema normativo es usada en muchos sentidos diferentes. A veces se habla de todo el derecho argentino, todas las normas que integran el derecho argentino. Y otras veces un conjunto muy limitado, a lo mejor 2 o 3 artículos de un código, o alguna disposición de un juez o de un tribunal. Entonces, es muy importante saber de qué estamos hablando. Si el sistema si es un sistema de normas que consiste en regular ciertas conductas, uno, para decir que el sistema es completo, tiene que definir exactamente qué conductas son reguladas por estas normas y decidir si el sistema resuelve cada uno de los problemas que se puede plantear o casos. Es decir, si las normas
prescriben qué se debe hacer en tales o cuales circunstancias, bueno, el conjunto de las circunstancias posibles son los casos posibles. Pueden ser muchos, pero son determinables. Esto es importante. El problema es fundamentalmente que los juristas frecuentemente hablan de lagunas del derecho, donde entienden por laguna que al derecho le falta algo, falta solucionar un problema. Y esto requiere una mayor exactitud en las palabras que uno usa, porque por lagunas del derecho se entienden cosas muy diferentes. Nosotros en el libro que publicamos con Alchurón, Sistemas Normativos, distinguimos por lo menos 4 o 5 distintos conceptos de laguna. Entonces, es muy frecuente que las discusiones acerca de si el derecho es completo en tal o cual situación, muchas veces se pierden porque cada uno de los contrincantes usa la expresión laguna en un sentido distinto. Es decir, hablan de cosas diferentes creyendo que hablan de lo mismo. Por eso es muy importante una definición precisa que se entiende por laguna del derecho. Y con la contradicción pasa también algo similar. También la contradicción normativa consiste en que hay normas que son incompatibles. Por ejemplo, una norma que dice que debe hacerse tal cosa en tales circunstancias y otra norma que dice que no se debe hacer esto mismo en estas circunstancias, son claramente incompatibles. Uno no puede cumplir una norma que me obliga a una determinada conducta y otra norma que me prohíbe realizar esta conducta. Evidentemente son situaciones incompatibles. Este es un ejemplo muy burdo que a veces se encuentran en la práctica jurídica. Pero otras veces la situación es bastante más compleja porque no parece a primera vista claro que hay incompatibilidad. Pero cuando se analiza la situación y se descubre que hay incompatibilidad entre una norma y otras normas, entonces tenemos el caso de contradicción normativa. Bueno, el problema es que los jueces están obligados a decidir cada vez que se les plantea un problema jurídico. Pero no decidir de cualquier modo, sino decidir de acuerdo al derecho. Tienen que buscar la solución del problema en las normas jurídicas. Nuestro Código Civil viejo, que ya ha sido reemplazado por otro, no sé si mucho mejor, pero distinto, decía, el juez no puede dejar de fallar sobre pretexto de una laguna o una contradicción normativa. Y la pregunta que surge inmediatamente, está bien, no puede pretextar una laguna cuando no lo hay, pero si la hay, o no puede haber lagunas.
Entonces aquí la cuestión se pone más complicada. Si el derecho es incompleto, si el derecho no resoluciona el caso, el juez tiene que dar una solución, y dar una solución conforme al derecho. Pero si el derecho no lo tiene, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Los jueces tratan de adaptar la situación a las disposiciones jurídicas, o a veces modifican las disposiciones jurídicas. Cuando la solución que se puede inferir de las normas jurídicas es inconveniente o injusta, entonces los jueces tratan de adaptar las normas de tal manera que la solución resulte justa o correcta. Bueno, de todo esto se ocupa la filosofía del derecho. Por laguna axiológica se entiende una laguna valorativa. Hay una discrepancia respecto del valor de la solución que proporciona el derecho. Puede haber discrepancia entre el legislador que dictó las normas jurídicas y el juez que tiene que resolver el problema conforme a las normas jurídicas. Y esto a veces plantea problemas insolubles o por lo menos de muy difícil solución. Y básicamente son dos tipos de problemas, o bien ausencia de una norma, lo que los juristas llaman laguna del derecho, o bien dos o más soluciones incompatibles para el mismo problema, el mismo caso. Entonces, este tipo de situaciones pueden darse, y cuando se dan, esto requiere una solución. Y la solución solo puede darse ajustando la resolución del caso a las normas. Cuando digo ajustando, eso no quiere decir que uno automáticamente puede sacar la solución de las normas, sino que la solución que aparentemente sale de las normas puede tener defectos. Por ejemplo, puede no haber solución, caso de laguna, o laguna parcial, puede no haber solución para alguna hipótesis. Y puede haber disposiciones contradictorias. Esto es bastante frecuente. Entonces, ¿qué hacen los juristas o qué hacen los jueces? Y los jueces adoptan ciertas reglas que le permiten ajustar las soluciones provenientes de las normas jurídicas, de tal manera de que el resultado sea correcto o justo.